Si fuiste uno de los afortunados en probar Heavy Rain o Beyond Two Souls de Quantic Dream, de seguro estabas esperando con ansias este juego. ¿Pudo superar a sus predecesores? Este es nuestro review de Detroit Become Human. Mandamos saludos a Ricardo Grande y Cholo Acosta. Situado en los 2030, en donde la sociedad se ha hecho codependiente de los androides como sus asistentes para cumplir con tareas desgastantes o bien satisfacer sus necesidades más oscuras, en esta ocasión tomarás el papel de 3 androides. Marcus es un androide encargado de cuidar a uno de los artistas más renombrados de la época. Debido a que ya se aproxima su muerte y teniendo esta mente artística, comienza a cuestionarle el propósito de su vida, llevando a Marcus a un viaje introspectivo que terminará haciéndolo llegar tan lejos como tú quieras. Kara por su parte es una androide encargada de cuidar a una pequeña humana. Víctima de las frustraciones de su padre, será tu deber decidir hasta dónde dejas llegar esta situación. Por último eres Connor, la última esperanza de CyberLife de poder controlar la amenaza de los divergentes. Estos son aquellos androides que han comenzado a desarrollar emociones y tomar decisiones por su cuenta, sin la necesidad de un humano. Tal cual como sabemos lo puede hacer este estudio, este título es capaz de contarte un sinfín de historias distintas, ocasionadas por las decisiones que tomes a lo largo del camino. Ellos mismos presumieron que este título es el que tiene más alternativas para desarrollarse. Lo que hace interesante esta historia es precisamente el camino que pueden tomar las 3 perspectivas. Por una parte juegas el lado radical que busca la liberación de su especie, por otra parte el lado robótico que no cuestiona a las autoridades y únicamente busca cumplir con los objetivos que se le dieron, pero por último tenemos una parte media, un androide que busca cuidar a una humana sin importar las consecuencias. Justo esta mezcla de 3 personalidades y perspectivas distintas es lo que enriquece al juego y sin duda alguna podrías hacer que las cosas terminen tan bien o tan mal como quieras. En sí el tema de fondo es precisamente el de la aceptación de ideales y razas distintas, un tema muy ad hoc con el entorno político que se vive en Estados Unidos. Uno de los temas que han sido más cuestionados de los títulos de esta casa desarrolladora es precisamente el gameplay, porque en muchas ocasiones se sienten más como una novela que como un videojuego, algo similar a lo que sucede con los juegos de Telltale. En esta ocasión el título mezcla elementos de sus predecesores, sin descuidar la parte de exploración, diálogos y toma de decisiones que lo hacen tan característico. He de confesar que algunas de las cosas que más me gustaron de este título es precisamente que muchas de las acciones que se requieren serán contrarreloj, por lo que sentirás la presión por resolver el caso y encontrar la forma correcta de hacer que tu personaje siga avanzando. Aún así, este título intenta satisfacer a todo público, incluyendo partes de gameplay de otros géneros, pero justamente es en estas ocasiones cuando se siente raro que en momentos de acción tus decisiones con los botones se vean lentamente ejecutadas. Es por esto que no puedo llegar a admitir que el gameplay a la mitad del juego se llega a sentir un poco torpe, pero es justo la historia y el enfoque que van tomando tus decisiones los que te demostrarán que sobrellevar estos tropiezos valieron por completo la pena. Por supuesto que cuenta con alto replay value, por si te quedaste con la sensación de que algo pudo haber salido mejor de haber tomado otra decisión. A resumidas cuentas, en este aspecto encontrarás la clásica toma de decisiones mediante diálogos, bastantes quick action events que le pueden costar la vida a tu personaje, ciertas escenas de acción o híbridos que te llevarán a cuestionarte qué estás jugando, así como por supuesto la parte de exploración que te irá desbloqueando ciertos caminos, no solo de manera inmediata, sino también a mediano y largo plazo. Ambas piezas son una maravilla en este título, el aspecto visual te dejará sin palabras, y no puedo negar la calidad que cada uno de los actores le dedicó al título. En muchas ocasiones su misma expresión te llegará a decir qué están pensando y sobre todo le darán gran énfasis y peso a las decisiones que hayas tomado. Por otra parte, aunque la música en muchas ocasiones pareciera que solo está de fondo acompañando los eventos, cuando llegan los momentos tensos te das cuenta que es el complemento perfecto a la experiencia que los desarrolladores quisieron darnos. Detroit Become Human toma en cuenta los elementos de sus predecesores y los trae sobre la mesa, con ciertos tropiezos en la parte del gameplay, principalmente a tratar de explorar secuencias más orientadas a la acción, pero siendo excelsa en los elementos que han distinguido a esta desarrolladora. Desde un inicio te darás cuenta que es el título que más rutas disponibles para terminar tiene, y es sorprendente ver cómo el impacto de una decisión que hiciste casi al empezar el juego termina por ser la que define el futuro de tu personaje. Cabe recordar que en este juego puedes perder a tus personajes, por lo que siempre tienes que estar al pendiente de la próxima decisión y acción que tengas que tomar. El mensaje es bastante claro, y es bastante sensacional como un título de este calibre puede hacerte sudar y sentir que un botón mal apretado le puede costar la vida a ese personaje del que tanto te encariñaste. Quantic Dream lo hizo otra vez, y sin duda alguna me gustaría poder acompañarlos para ver sus expresiones en las secuencias finales del juego. Así que si les gustan los títulos con un toque detectivesco, en donde tengas que tomar decisiones y sobre todo si aprecias el aspecto cinemático y excelente diseño de guión, Detroit Become Human es para ti. ¿Les gustan este tipo de juegos? No se pierdan nuestro review de God of War. Si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal, que seguiremos subiendo más contenido como este. No olviden que para lo mejor del mundo de los videojuegos, Enter the Zone. Estamos en VG Zone. Hasta la próxima.